¿Tienes resistencia a la insulina o sospechas que puedes tenerla? Si acumulas grasa abdominal, te cuesta mucho bajar de peso, tienes hambre constantemente o si te sientes muy cansada, quizás has notado algunas manchitas oscuras en el cuerpo, todos esos pueden ser signos de que tienes una resistencia a la insulina. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar qué significa eso y cómo revertirlo. Hola, soy Camila Torres, soy médica desde hace 12 años, especialista en nutrición y en medicina integrativa, y hoy te voy a hablar de la resistencia a la insulina, qué implica tener una resistencia a la insulina y cómo revertirla. Bien, lo primero que tienes que saber es que la resistencia a la insulina es una condición que cada vez diagnosticamos de manera más temprana. Diagnosticamos una resistencia a la insulina, esto es lo que significa RI, que hoy en día podemos diagnosticarlo incluso a los 20 años o quizás a los 30 años. Si no hacemos nada por esa resistencia a la insulina, si no cambiamos ningún hábito, si no hacemos absolutamente nada, esa resistencia a la insulina con el paso del tiempo se va a transformar en una prediabetes. Y si seguimos sin hacer ningún cambio, entonces van a pasar los años y eso se va a transformar en una diabetes, que se conoce como diabetes mellitus 2. ¿Sí? Para que una resistencia a la insulina se transforme en una diabetes puede pasar años, muchos años, pueden pasar 20 años. Así que si estás en resistencia a la insulina, no te preocupes porque tienes mucho por hacer para no llegar a generar una prediabetes, una diabetes. E incluso si te han diagnosticado una prediabetes, aún así puedes revertirla y no llegar a desarrollar una diabetes. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esto? Esto tiene que ver con lo que ocurre en los exámenes, pero con lo que ocurre en nuestro cuerpo también. ¿Qué pasa? Cada vez que comemos, se eleva nuestra azúcar en sangre, que se llama glicemia o glucemia. Y como ese azúcar no puede quedar dando vuelta en la sangre, entonces nuestro cuerpo, nuestro páncreas, que es un órgano en la cavidad abdominal, libera insulina para gestionar esa azúcar en sangre, esa glicemia. Entonces, cada vez que comemos se eleva la glicemia y nuestro cuerpo genera un pico de insulina. ¿Qué ocurre? Que si comemos alimentos que elevan demasiado la glicemia, particularmente carbohidratos simples, azúcares, y más aún si estamos comiendo muchas veces al día, entonces se generan muchas elevaciones de azúcar en sangre y por lo tanto muchas elevaciones de insulina. Cuando empieza a haber mucha insulina dando vuelta porque mi cuerpo ha tenido que generarla para controlar ese azúcar, se genera el estadio de hiperinsulinemia. Es hiperinsulinemia, que es el estadio incluso anterior a una resistencia a la insulina. ¿Cómo se manifiesta esto? En exámenes, cuando te tomas un examen de glicemia y un examen de insulina, lo primero que vas a ver entonces es que tienes una glicemia completamente normal, pero que la insulina está alta. Entonces, podríamos estar recién en un estado de hiperinsulinemia, pero si la insulina se mantiene constantemente alta, quiere decir que probablemente ya estemos pasando un estado de resistencia. ¿Por qué? Porque cuando la insulina se mantiene alta constantemente, lo que hace mi cuerpo es cerrarle las compuertas a la insulina. Porque si esa insulina sigue actuando, lo que ocurriría es que nos daría una hipoglicemia, nos bajaría demasiado el azúcar en sangre. Entonces, para que eso no ocurra, nuestro cuerpo se defiende y cierra las compuertas de la insulina. Y de esa manera se genera una resistencia a la insulina. Es decir, los órganos en donde actúa la insulina, que son principalmente el hígado, los músculos y la grasa, aunque también hay receptores de insulina en el corazón, en el cerebro, en otras partes, pero los principales son hígado, músculo y grasa, en esos lugares entonces se cierran las compuertas para que la insulina siga, para que no siga metiendo azúcar en esos lugares y para no generar una baja de azúcar muy abrupta. Y eso se conoce como resistencia a la insulina.
La resistencia a la insulina ocurre normalmente primero en los músculos. Lo primero que hace el cuerpo es dejar de meter azúcar a los músculos. ¿Por qué? Porque lo que quiere nuestro cuerpo siempre es sobrevivir. Entonces, si se vuelve resistente, si se volviera extremadamente resistente a la insulina en hígado, podría perder la capacidad de tener reservas energéticas, que son las que se generan en el hígado. Entonces, lo primero que ocurre es que ocurre una resistencia de insulina, primero en el músculo y luego en el hígado, que son los principales órganos efectores, y también, como te decía, el tejido graso. Como te comentaba antes, entonces, en los exámenes lo que vas a ver es que hay una glicemia normal, tu azúcar en sangre está totalmente normal, pero cuando miden tu insulina, más aún si te haces una curva de insulina, ahí se puede ver más información todavía, esa insulina va a estar alta. Y mientras más alta esté, no necesariamente quiere decir que sea más malo, al contrario, puede ser que estés en un estadio muy inicial, en donde tu cuerpo está generando mucha insulina y gracias a eso compensa la glicemia, pero ese estadio se puede revertir. Como te decía, si tú no haces absolutamente ningún cambio, no se ocupa ningún medicamento, no se hace cambios de hábitos, eso con el tiempo va a pasar a una prediabetes. ¿Qué quiere decir una prediabetes? Que ya mi páncreas se está cansando un poco de generar insulina. Entonces, en la prediabetes normalmente la glicemia en sangre ya está alta. Ya la insulina que genero no es suficiente para mantener un azúcar en sangre normal. Entonces, la glicemia está alta y la insulina podría estar normal, podría estar alta o podría estar baja, ¿ya? Normalmente está normal o alta, ¿sí? No va a estar baja probablemente. Normal o alta. ¿Por qué? Porque todavía hay resistencia a la insulina, mi páncreas todavía genera insulina, pero ya no está compensando lo suficiente como para mantener un azúcar en sangre normal. Y en el periodo, en el estadio de diabetes, ya definitivamente mi páncreas no es capaz de generar insulina, o genera, pero genera poco, entonces la glicemia es mucho más alta y la insulina está baja, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con esto porque al momento de interpretar los exámenes a veces creemos que si nos bajó la insulina, de haberla tenido muy alta, nos bajó, eso quiere decir que es algo bueno. No, tenemos que siempre revisar los exámenes analizando todos los parámetros, porque que disminuya la insulina en sangre puede significar que estés mejor, sí, que estés revirtiendo una insulina, pero eso va a depender de los parámetros de glicemia. Si tu glicemia está más alta y la insulina está más baja, lo más probable es que estés pasando un estadio más de prediabetes. Y como te decía, los estadios de resistencia a la insulina y prediabetes son completamente reversibles. La diabetes mellitus también se dice que es reversible, aunque no tanto. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una diabetes, ya empieza a haber algo de daño en los órganos, porque el cuerpo empieza a acumular azúcar en proteínas del cuerpo y eso hace que haya inflamación y daño de órganos. Entonces, por eso queremos evitar llegar a una diabetes, porque en la diabetes ya puede haber falla de algunos sistemas y órganos, puede haber falla renal de los riñones, puede haber falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, mayor riesgo cardiovascular, hay más riesgo de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades a nivel cerebral, más riesgo de Alzheimer, etcétera. Es decir, la diabetes finalmente afecta a todos los sistemas y órganos del cuerpo y por eso queremos tratar de evitar a toda costa llegar acá. Si es que ya llegaste a una diabetes, por supuesto, ahí lo importante es de todas maneras controlarlo. ¿Cómo podemos entonces evitar este paso de resistencia a la insulina, de prediabetes y evitar finalmente tener una diabetes? Principalmente a través de nuestros hábitos. Sí existen medicamentos que nos pueden ayudar, claro que sí, en situaciones extremas o si no podemos cambiar mucho nuestros hábitos, vamos a tener que usar medicamentos. El medicamento clásico para el estadio de resistencia a la insulina es la metformina,
que es un medicamento muy antiguo, muy seguro, con pocos efectos adversos. No digo que no los tenga, pero son pocos y en general tienden a ser leves. Si es que una persona no tolera la metformina, generalmente por efectos adversos a nivel abdominal, porque en algunas personas genera diarrea o malestar abdominal, entonces en ese caso se plantea el uso de otros medicamentos más modernos, como la vildagliptina, por ejemplo, u otros, que en general no son el tratamiento de primera línea. La metformina, a pesar de ser un medicamento muy antiguo, sigue siendo el primer fármaco que usamos cuando hay resistencia a la insulina, porque es efectivo y ataca directamente lo que estamos buscando, que es mejorar la sensibilidad a la insulina. Ahora, como te decía, los fármacos no es lo más importante. Lo más importante son los hábitos. A través de los hábitos podemos cambiar, revertir completamente la resistencia a la insulina. Y también hay algunos suplementos naturales que nos pueden ayudar. Entonces, en relación a los hábitos, lo primero es la actividad física. ¿Qué actividad física? Bueno, cualquier actividad física que tú hagas te va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Pero particularmente, como te decía, que la resistencia a la insulina parte en el músculo, en estos casos es particularmente importante la actividad física de tipo fuerza. Fuerza, resistencia, ejercicios isotónicos, que en el fondo son los ejercicios en donde trabajamos directamente en cada músculo y buscamos el aumento de la masa muscular, no solamente de la fuerza, sino que aumento de la masa muscular. Y eso ayuda particularmente a sensibilizar los tejidos musculares a la insulina. No quiere decir que solamente necesites hacer eso y no tengas que caminar o hacer otras actividades. Lo ideal siempre es hacer hartos tipos de movimientos. Mientras más variedad de movimientos tengas, mucho mejor para tu cuerpo. Pero cuando hablamos de resistencia a la insulina, el que es particularmente importante son los ejercicios de fuerza, de resistencia, los ejercicios isotónicos, ejercicios con peso extra, con mancuernas, con pesas, pudiera ser también con elástico. En relación a la alimentación, hay varias cosas que hacer acá. Lo primero y lo clásico es bajar el índice glicémico de la alimentación. Entonces, tener un índice glicémico bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo coma, los alimentos que coma no me eleven demasiado el azúcar en sangre y por lo tanto no tenga que generar demasiada insulina para regular mi azúcar en sangre. Los alimentos de bajo índice glicémico en general son los alimentos más altos en proteína, en grasa y en fibra. Entonces, no quiere decir que no puedas ni tengas que comer carbohidrato, pero si vas a comer carbohidrato, elige siempre los que sean altos en fibra. Y en cada comida que vayas a comer, incluir la fibra. Y otra cosa importante es el orden en que comas, porque orden de las comidas. Porque claro, si tú te comes un pan blanco, una pasta blanca y después comes la fibra, después te comes una verdura, una fruta, entonces no te va a servir mucho la fibra. Sí puede alimentar a tu microbiota, pero no te va a servir mucho para bajar el índice glicémico de la alimentación. Lo importante es comer primero la fibra y luego los otros alimentos, principalmente el carbohidrato, dejarlo más para el final. El carbohidrato puro, como el arroz, la papa, el pan, las harinas, que idealmente vamos a tratar de evitar las harinas blancas, pero en caso de que comas algún carbohidrato, lo ideal es dejarlo para el final y comer siempre primero algo de fibra y también puedes mezclarlo con algo de proteína. Lo otro importante es la separación entre comidas y esto a veces no se le toma mucho en cuenta. ¿Qué quiere decir la separación entre comidas? Todo en nuestro cuerpo, todo en la vida, ¿no? En nuestra vida, en nuestro plano, funciona con tiempos, funciona en base a ciertos momentos y a cierta duración. Y nuestro cuerpo también es así. Entonces, un proceso digestivo toma un tiempo. Un proceso metabólico entre que tu azúcar en sangre se eleve y tu insulina se eleve y eso llegue a su basal
Eso toma un tiempo. Y lo que se ha estudiado es que ese tiempo, después de una comida completa, demora aproximadamente 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ideal sería comer aproximadamente cada 4 horas o más. No comer muy seguido, porque cuando tú comes muy seguido, lo que ocurre es que tu glicemia, que partió acá, se elevó y ahora está bajando, entonces tú vuelves a comer y no alcanza a llegar a su basal. Y lo mismo pasa con la insulina. La insulina se elevó, pero no llegó a su basal y tú vuelves a comer. Y eso hace que quede mucha insulina dando vuelta, se genere la hiperinsulinemia y luego generes resistencia a la insulina. Por lo tanto, dejar el tiempo de separación para darle ese tiempo a que todo el proceso metabólico se complete es tremendamente importante. Y ese proceso dura aproximadamente 4 horas. ¿Qué pasa si separo mis comidas 5 horas? No pasa nada, vas a llegar con más hambre. ¿Qué pasa si ahora, en este momento, yo tengo una resistencia a la insulina que no está controlada, tengo mucha insulina dando vuelta? Lo más probable es que te dé hambre a las 2 horas o a las 3 horas. Porque ya tu cuerpo está acostumbrado, porque cambiaste el set point de glicemia de insulina. Pero ahí, poco a poco, mientras vayas mejorando la calidad de tu alimentación, poco a poco vas a ser capaz de ir separando más las comidas e ir espaciándolas un poco más sin morirte de hambre. La separación entre comidas. Y la última estrategia o herramienta son los ayunos. Ayunos intermitentes. Se ha estudiado muchísimo de los ayunos. Bueno, el ayuno es una práctica milenaria para el ser humano porque cuando éramos nómades, cuando todavía no existía civilización, por supuesto que no nos quedaba otra que ayunar. Por lo tanto, nuestro cuerpo biológicamente está muy adaptada al ayuno, a pasar tiempos largos sin comer. Y en esos tiempos largos sin comer pasan muchas cosas positivas para nuestro cuerpo, nuestro metabolismo. En relación a los ayunos y la resistencia a la insulina, afortunadamente no se necesitan ayunos demasiado largos. En general, con ayunos de 16 a 18 horas es suficiente para, obviamente después de un tiempo, revertir la resistencia a la insulina. Si tú haces ayuno de 16 a 18 horas día por medio, o si lo haces todos los días, entonces rápidamente vas a revertir la resistencia a la insulina. Lo que no quiere decir necesariamente que vas a bajar de peso. Para bajar de peso en general se requieren ayunos un poco más largos. Todo depende de cuáles sean el resto de tus hábitos. Si tú te pones a hacer actividad física después de no haber hecho nunca y empiezas a hacer ahora, cambias la calidad de tu alimentación, cambias el orden de las comidas, la separación entre comidas, a lo mejor no vas a necesitar ayunos tan largos. ¿Ya? El ayuno es una herramienta más. Pero si quieres potenciar el efecto de todo el resto de las herramientas, entonces hacer ayunos de entre 16 y 18 horas va a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina y ayunos más largos te van a ayudar a bajar de peso. Y esto también te puede ayudar también un poco a bajar de peso. Sobre todo la grasa abdominal, que es lo que más se acumula cuando hay resistencia a la insulina. Y en relación a suplementos, ¿qué podemos hacer o qué podemos tomar en relación a suplementos? Bueno, lo primero es que si tú tienes una alimentación variada, con una alta cantidad de proteínas, ya en relación a las proteínas siempre es bien controvertido. Hay algunos que recomiendan entre 0,8 a 1 gramo por kilo, otros recomiendan entre 1,2 a 1,6, algunos incluso llegan a recomendar 2 gramos de proteína por kilo. Todo va a depender de tu metabolismo, de tu objetivo. Si tu objetivo es mejorar la resistencia a la insulina y bajar de peso, normalmente sí se recomienda cantidades altas de proteína, por lo menos al principio. Bien, que el cálculo de esas proteínas va a depender de tu peso. Si hay un peso excesivo, se hace un ajuste matemático para sacar el cálculo de las proteínas. Si no hay un sobrepeso tan grande, se puede ocupar el peso que tienes. ¿Ya? Y ahí uno calcula 1,5, 1,8 gramos de proteína por kilo. Bien, pero como te decía, esto depende del objetivo y de tu estado actual. Y por otro lado tenemos los suplementos, que aquí hay muchas cosas que pueden servir. Pero si tú tienes una alimentación variada, alta en proteína, rica en fibra, en verduras, incluyes algo de fruta o frutos secos,
En el fondo, si tienes una variedad en tu alimentación, tienes harto contenido de alimentos de origen vegetal, pero sin perder de vista la proteína, probablemente no es que necesites una gran cantidad de suplementos, pero sí hay algunas cosas específicas que pueden ayudar en la resistencia a la insulina. Particularmente, dentro de los minerales, el que es clave es el cromo. ¿Por qué? Porque el cromo ayuda directamente a abrir las compuertas para la insulina, a sensibilizar los tejidos a la insulina. Por lo tanto, el picolinato de cromo es un suplemento clave cuando existe resistencia a la insulina. Por otro lado, también hay algunos minerales que te pueden ayudar porque también actúan en distintas funciones y acciones de nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, y particularmente te estoy hablando del magnesio, ya que está muy de moda porque tiene más de 300 funciones en el cuerpo y parte de ellas tiene que ver con la función metabólica y la de insulina. Por lo tanto, un magnesio, si estamos hablando de resistencia a la insulina, magnesio citrato es suficiente, o una mezcla de magnesios puedes usar, o un magnesio malato también. En realidad, cualquier magnesio te va a servir, ¿ya? Pero con un citrato podrías estar bien. Y otra cosa importante es incluir antioxidantes, y ahí podemos incluirlos también dentro de la alimentación, pero de manera más potente con suplementos. Entonces, antioxidantes como vitamina C y vitamina E, ya una suma de los dos, una mezcla de los dos, y por otro lado antioxidantes más específicos. Bien, dentro de eso puede ser una superóxido dismutasa, una quercetina, un resveratrol. Bien, podemos agregar cualquiera de estos antioxidantes que nos van a ayudar, etc. Y otro suplemento que lo dejé para el final porque para mí es quizás el más clave es la berberina, bien, que es de origen vegetal, y la berberina actúa de dos maneras. Actúa directamente en el metabolismo, en ayudar a sensibilizar a los tejidos a la insulina, pero también la berberina actúa como un prebiótico, es decir, actúa como un alimento para bacterias positivas. Particularmente hay una bacteria que se llama Akkermansia mucinifera que se ha asociado a el crecimiento de esta bacteria se asocia a mejor respuesta a la insulina, mejor respuesta metabólica. Por lo tanto, para aumentar el crecimiento de esta bacteria en nuestro intestino, entonces el consumo de berberina es muy positivo. ¿Cuánto usar de berberina? Se pueden usar entre 500, 1000 miligramos, con eso podrías estar bien al día. ¿Sí? Entre 500 y 1000 se puede usar más, pero con eso es suficiente. Y cuándo usarlo, que es algo que me preguntan mucho, particularmente antes de las comidas, antes de las comidas principales, antes del desayuno y antes de la cena, o antes del desayuno y antes del almuerzo, y con eso sería suficiente. ¿Cuánto antes? 1 hora antes, media hora antes. Y los otros suplementos, bueno, el cromo también lo puedes tomar junto con el desayuno o un poco antes del desayuno. El magnesio lo puedes tomar en ayuno o junto con el desayuno. Mejor si lo tomas un poquito separado de la comida para aprovechar la absorción. Y en el caso de las vitaminas C, vitamina E, la vitamina C particularmente lo ideal es tomarlo lejos de comida, en ayuno o separado de las comidas. Al contrario de la vitamina E, que es una vitamina liposoluble, por lo tanto es mejor tomarla junto con comidas. Bien, y los antioxidantes puedes tomarlo junto con cualquier comida. Esto es lo que te quería contar sobre resistencia a la insulina. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal porque estoy subiendo videos sobre medicina, nutrición y desarrollo personal todas las semanas, así que activa la campanita para que te notifiquen cuando subo un video nuevo. Y te cuento también que ya empezará la tercera versión de mi programa online, El Despertar de tu Cuerpo. Empezamos el 17 de abril, todavía quedan algunos cupos, así que mira ahí en el link de mi descripción más información del programa. Es un programa de transformación total de tu salud y de tu cuerpo, tanto si tienes resistencia a la insulina como si tienes cualquier otra condición de salud, fibromialgia, enfermedad autoinmune, sobrepeso, si tienes problemas también de ansiedad por comer. Todo eso
lo abarcamos en el programa porque vemos las raíces emocionales, mentales y físicas que nos llevan a enfermarnos. Así que mira la información ahí, el programa también incluye una consulta individual y si no estás convencida todavía, también estoy recibiendo pacientes nuevos, estoy haciendo algunas consultas individuales que también puedes ver mi agenda ahí en el link. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Recuerda comentarme y suscribirte al canal. Un abrazo.